Cordial saludo, estimados estudiantes. Bueno, a continuación vamos a repasar un poco sobre el teorema de Tales, ya que posiblemente en las pruebas pueda que salga alguna pregunta relacionada con este tema, que les dejé de consulta en el área de matemáticas y que pues vamos a tratar en lo posible de desarrollar un ejercicio para que ustedes vean cómo lo trabajan en el IFES. ¿Listo? Entonces, arranquemos con este ejercicio, donde nos están dando la altura de un árbol, que lo estamos viendo aquí de color azul, pero al mismo tiempo vamos a hacer lo siguiente. Yo voy a colorear así por encimita la figura que se está formando ahí, dando a entender de que prácticamente acá tenemos un triángulo rectángulo de color azul, pero también al mismo tiempo con el mismo vértice, es decir, este punto que se encuentra acá, estamos observando otro triángulo que también es rectángulo, o sea, tiene la misma característica y comparte el mismo vértice, pero de color azul y que tiene, digamos que, unas longitudes mayores a la de color azul. Bueno, debido a que ellos comparten el mismo vértice, ¿cierto? O es decir, el mismo ángulo como tal, y que ambos tienen la misma característica en cuanto a un triángulo rectángulo, podemos aplicar el teorema de Tales de la siguiente manera. Y entonces dice así: vamos a tomar o vamos a relacionar los lados horizontales y los lados verticales. Si hablo de los lados horizontales, hablo del punto desde el vértice hasta donde se encuentra el árbol, y nos están diciendo que esa distancia es de 6 metros, ¿cierto? Aquí nos están diciendo que esta distancia son 6 metros. Bueno, en ese orden yo voy a relacionar esos 6 metros con la distancia horizontal más larga, que vendría siendo entonces los 270 metros. Entonces repito, relaciono la parte horizontal del triángulo pequeño, que son 6 metros, con la parte horizontal del triángulo largo más grande, que son 270. Entonces, menor entre mayor, o lo pueden tomar al revés, también no hay ningún problema. 270 entre 6 metros. Lo importante que es que en la proporción se maneja lo mismo, es decir, recuerden que una proporción es la igualdad entre dos razones. Ya tenemos la primera razón, 6 entre 270 o 270 entre 6 da lo mismo en el sentido de la proporción, ¿no? Y al otro lado vamos a hacer lo mismo, pero esta vez no con el horizontal, sino con el vertical. Pero miren que en la parte de arriba yo arranqué con el pequeño y luego con el grande. Aquí hago lo mismo, arranco con el pequeño, que en este caso el vertical viene siendo 5, dividido el más largo, que viene siendo la altura de la torre, que lo desconocemos y lo vamos a colocar X. Si yo lo hago de esta manera, pues sería arriba el más grande, que es X, y abajo el más pequeño, que viene siendo 5. Ambas proporciones se pueden trabajar, así que ustedes lo pueden hacer de la forma que ustedes lo deseen. Yo pues voy a trabajar de una vez esta, que me queda más fácil de despejar. ¿Despejar a quién? A X, es decir, dejarla sola. El 5 está dividiendo, pasa al otro lado a multiplicar, quedándonos 5 multiplicado por 270, todo esto partido entre 6, y eso nos va a dar el resultado de la altura de la torre. Pasa algo particular con el IFES, y es que muchas veces no vamos a encontrar respuestas aproximadas, sino exactas, es decir, en forma de fracción. Aquí lo que podríamos realizar nosotros es simplificar, sacarle por ejemplo mitad y mitad. La mitad de 270 vendría siendo 135 y la mitad de 6 viene siendo 3. 5 y 3 son 8 y 1 9, o sea que 135 tiene tercera, y el 3 pues también tiene tercera. Entonces aquí vamos a sacarle a 135 tercera de forma rápida. 3, 6, 9, 12 serían 4, 3 por 4, 12, a 13, 1, abajo el 5, 3 por 5, 15, a 15, 0. O sea que tercera de 135 es 45 y tercera de 3 pues vendría siendo 1. Entonces, ¿qué nos queda? Que X es igual a 5 multiplicado por 45, todo esto dividido 1. Es decir, 5 multiplicado por 45. Y si resolvemos esto, pues como no nos quedó fracción, 5 por 5 serían 25, llevo 2,
para los 520, 21 a 22 serían 225 metros. Lo que significa que la altura de esta torre viene siendo 225 metros, y esto utilizando el teorema de Tales. Aquí recordemos de forma rápida que este 5 estaba multiplicando el 270, pero como quedó simplificado quedó con 45, entonces sería 5 multiplicado por 45, que fue lo que le coloqué acá, y el 6 al simplificar me quedó en 1, entonces coloco el 1 acá. Recuerden que todo número dividido entre 1 o multiplicado por 1 da lo mismo, entonces simplemente queda así, y la multiplicación, vuelvo y repito, da 225 metros. Bueno, pasamos ahora a una pregunta estilo IFES, pero que tiene que ver con trigonometría, seno, coseno y tangente. Hay que tener en cuenta que nosotros en trigonometría en la institución siempre trabajamos todo con valores aproximados o exactos, es decir, a veces utilizando los ángulos notables o la calculadora. Y hay que recordar que el IFES no maneja ese tipo de recurso. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Vamos a explicar cómo van a dar ustedes una posible respuesta en una pregunta estilo IFES. ¿Listo? Entonces sería de la siguiente manera. Acá pues la pregunta es sencilla. ¿Cuál es la altura del árbol? ¿Sí? Partiendo de que hay un punto aquí donde estoy marcando, el cual se encuentra a 200 metros del árbol, y pues a partir de ese punto se marca un ángulo de 45 grados para observar la parte más alta pues de ese mismo, ¿no? Entonces acá simplemente es que con base a esa información calculemos la altura. Entonces vamos a recordar un poco qué es el seno de un ángulo. El seno de un ángulo es igual al lado opuesto dividido la hipotenusa. El coseno de un ángulo es el lado adyacente dividido la hipotenusa, y la tangente es igual al lado opuesto sobre el lado adyacente. Recordemos, cuando hablamos de opuesto, adyacente, hipotenusa, ¿a qué hacemos referencia? Tengan en cuenta siempre que en un triángulo rectángulo hay dos catetos, en este caso la altura, o sea la parte vertical, y la parte horizontal, y la hipotenusa siempre va a ser el lado más largo, o sea la diagonal. Dependiendo del ángulo, asimismo vamos a establecer el opuesto y el adyacente. Por ejemplo, si el ángulo está aquí, 45, el lado que esté enfrente de él siempre va a ser el opuesto, o sea que el opuesto es Y. Y si esta es la hipotenusa y este es el opuesto, pues a este le toca hacer el lado adyacente. ¿Listo? Para que por favor lo tengan presente. Pero esto cambia si yo ubico el ángulo en la parte superior, es decir, acá arriba, θ. Entonces, si yo me ubico en la parte superior, el lado opuesto vendría siendo 200, este vendría siendo el opuesto, y si esta es la hipotenusa, pues entonces esta parte vertical, o sea Y, vendría siendo el lado adyacente. ¿Listo? Entonces, para que por favor, vuelvo y repito, lo tengan presente. Bueno, ya explicando un poco sobre el opuesto, el adyacente y la hipotenusa, entonces vamos a resolver el ejercicio. Tenemos las funciones básicas, seno, coseno y tangente. Vamos a utilizar el que nos convenga, es decir, busquemos una razón trigonométrica que me relacione el lado opuesto con el lado adyacente. Y en ese orden, aquí está opuesto, hipotenusa no sirve, adyacente, hipotenusa no sirve, opuesto y adyacente, estos dos sí me sirven. Entonces yo planteo eso de la siguiente manera. Tangente del ángulo. Cuando hablamos del ángulo, pues entonces hacemos referencia a 45 grados. Tangente de 45 que es igual al lado opuesto, que es Y, sobre lado adyacente, que es 200. Bueno, aunque la tangente de 45 sabemos que es 1, pues ahí no habría ningún problema porque pues es un ángulo notable, pero vamos a suponer que nosotros no tenemos la información. Entonces el IFES lo que va a hacer es decir cuánto vale Y, o sea cuánto vale la altura. Entonces simplemente ustedes lo que hacen es, este 200 está dividiendo, pasa al otro lado a multiplicar, entonces quedaría 200 metros multiplicado por la tangente de 45, y esta vendría siendo la respuesta a esta pregunta. Es decir, aquí nos van a salir diferentes opciones, A, B, C. Aquí nos van a decir Y es igual a 100,
por tangente de 45, o nos va a salir por ejemplo y igual a 200 dividido la tangente de 45, como también nos puede salir y igual a tangente de 45 partido en 200. Y entonces pues hay que tener en cuenta que si a partir de esta expresión que está acá arriba hacemos el despeje correcto, pues aquí nos damos cuenta que la respuesta correcta es la 200 por tangente de 45. Bueno, entonces espero que esto por favor lo tengan en cuenta al momento de hacer la actividad. Bueno, ya para finalizar, les dejo aquí dos planteamientos para que ustedes practiquen lo que acabo de explicar. Aquí tenemos la altura, van a calcular la altura del arbolito partiendo de las razones trigonométricas y van a calcular la altura del edificio utilizando el teorema de Tales, partiendo de que la altura de este arbolito es de 4 metros y la parte horizontal es de 6 metros, la parte más larga vale 18 metros. ¿Listo? Entonces este lo va a llamar ejercicio número 1 y este ejercicio número 2. Por favor, si quieren ver si les quedó bien o mal, simplemente coloquen la respuesta en los comentarios de este video. Entonces simplemente en la primera colocan la respuesta es h igual, si quieren lo pueden escribir, por ejemplo 18 multiplicado por el seno de 62, para que no se les dificulte escribirlo de forma matemática. Y en la número 2 pues lo mismo, aquí como si hay que hacer el cálculo de la altura sea en fracción o número entero, pues ahí simplemente colocan, si da un número entero pues tantos metros, y si da una fracción pues entonces colocan simplemente, vamos a suponer que les da 24 entre 3, bueno, aunque eso se puede hacer 24 entre 5, entonces simplemente ustedes escriben 24/5, ¿listo? Bueno, ahí revisan los comentarios de sus compañeros y se dan cuenta si les quedó bien o les quedó mal. Hasta luego y que les rinda. Chao, chao.